Hola, ¿qué tal? En el video de hoy toca hablar de la práctica 3 del sensor potenciómetro, el cual se explicará el angulómetro o transportador electrónico siendo un dispositivo medidor de desplazamiento angular. En esta práctica vamos a medir ángulos usando un sensor potenciómetrico que tiene un desplazamiento rotativo con un rango de 0 a 180 grados angulares, por lo que necesitamos un voltaje de salida que vaya desde los 0 a los 4 volts para cuando el dispositivo esté en 0 grados entregue 0 volts y cuando esté en 180 grados va a entregar 4 volts y en el caso medio, cuando se marque los 90 grados, el voltímetro entregará 2 volts. Todo esto siendo un aproximado porque no se tiene el equipo adecuado y además hay ruido que provocará variaciones, aunque esto no es un impedimento para tener una aproximación. Es necesario mencionar que el rango de voltaje que se va a utilizar en esta práctica es el recorrido eléctrico, ya que antes se discriminó el inicio y el final del potenciómetro, puesto que son discontinuidades, por lo que nos interesa la parte lineal del potenciómetro, siendo de 0 a 180 grados en nuestro angulómetro. Para hacer el circuito se necesita que la corriente sea constante, por eso usamos una fuente de referencia, en este caso de 5 volts. Vamos a usar un resistor y un potenciómetro de 1K para que la corriente sea baja y constante y no altere las propiedades del potenciómetro. Al seguir esto no solo se va a obtener una corriente constante, sino que en el potenciómetro en la totalidad se obtendrá un voltaje, el cual después se va a amplificar para que sea comparable con la entrada máxima del convertidor, para aprovechar toda la resolución y tener una mejor precisión. Cabe mencionar que en este caso el convertidor será el voltímetro para ver el voltaje. Para sacar el voltaje de referencia, que es BP1, se sacará de la misma fuente con su potenciómetro de 10K, el cual será el voltaje que vamos a restar de la respuesta del potenciómetro, para que empiece desde 0. Después de tener el voltaje de referencia, lo vamos a restar con un amplificador operacional, teniendo 4 resistores de 1K en su salida y entradas. Y por último tendremos el amplificador no inversor para finalmente llevarlo al voltímetro. Por otro lado, como se puede ver en la imagen, se utilizó un cartón de zapatos para la base en donde se puso el potenciómetro y se soldó. Ahora pasaremos a las tablas de la práctica, en donde podemos ver el voltaje BP, la corriente, la potencia del potenciómetro, donde tenemos los medios calculados y con sus errores absolutos. También tenemos el voltaje en punto de inicio, el voltaje en el punto final, y aquí nos salen estos voltajes mínimos y máximos. Después tenemos los ángulos y en cada ángulo pues tenemos un voltaje medido, un voltaje esperado, el error absoluto y el error relativo. También tenemos los cálculos, que es del voltaje de rango, voltaje de referencia, voltaje de salida del potenciómetro y sus ganancias finales. Ahora continuamos con la demostración de nuestro circuito. Podemos ver que tenemos nuestro circuito, nuestro sensor potenciómétrico o angulómetro y con nuestro voltímetro. Ahora lo ponemos a 45 grados. Tenemos un voltaje de 0,91. Después ponemos 90 grados y tenemos 1,88. Después lo movemos a 135 para tener un voltaje de 2,89. Y por último, un voltaje de 150, teniendo un voltaje de 3,19. Eso sería todo. Muchas gracias por ver el video.